Muy bien, vamos a comenzar con el estudio de esta noche. Quizás muchas personas hoy nos sintonizan por primera vez, y es la primera vez que van a escuchar un tema relacionado con esto. Para los que son oyentes asiduos del programa, es una nueva repetición, quizá una reiteración. Algunas de las cosas que vamos a decir, les pedimos disculpas, pero bueno, es parte del mensaje importante para este tiempo. Darnos cuenta, entender como pueblo, como buscadores de la verdad, como hijos de Elohim, entender que es tiempo de salir de Babilonia. Lo hemos dicho en casi todos los programas, es prácticamente la columna vertebral de este programa, tratar de salir de las tradiciones que hemos heredado de los hombres, tratar de salir de costumbres que no son palabra del Eterno, que no salen de su palabra, tratar de salir de todas aquellas cosas que nos atan y lo único que hacen es producir opresión, porque no podemos ser felices, no podemos tener paz delante del Eterno, porque no estamos haciendo su voluntad. Las religiones de los hombres han esclavizado a todos aquellos que tienen una necesidad espiritual, los ha esclavizado en formalismos, en costumbres, en ritos, que nada de ellos habla la Escritura. Yahweh Elohim tiene sus ritos, tiene sus ceremonias, tiene su culto, tiene su mensaje, pero tiene muy poco que ver con lo que en las iglesias, en las denominaciones actuales se practica. Lamentablemente, hoy en día no existe iglesias protestantes, no existen movimientos independientes, sino que Roma, la iglesia de Roma, ha infiltrado y ha tomado absolutamente todas las denominaciones. Cualquier denominación religiosa que tenga un fichero de culto aprobado por el Estado, lo que tiene es un reconocimiento de Roma y una autorización para ejercer y predicar y funcionar como iglesia. Y esa aprobación obviamente depende de que ciertas doctrinas particulares coincidan con las doctrinas particulares centrales de la Iglesia de Roma. Por lo tanto, hoy podríamos decir con absoluta certeza que Israel está en el cautiverio babilónico. Esto es un símbolo. Nosotros lo que leemos en la Escritura, en Apocalipsis capítulo 18, que dice, sal de ella, pueblo mío, no es ni más ni menos que un recordatorio de lo que pasó anteriormente, siglos atrás, con el pueblo de Israel. Literalmente fue llevado cautivo a Babilonia. En la época de Daniel, ustedes recordarán la historia, y si no pueden leerla en el libro de Daniel. El libro de Daniel básicamente lo que presenta es el cautiverio que sufrió el pueblo de Judá, el pueblo judío, a manos del imperio babilónico, un cautiverio que había sido profetizado, que había sido advertido por el mismo profeta Jeremías. Ahí tienen dos libros, si ustedes quieren leer, Jeremías y el libro de Daniel, que hablan acerca de este cautiverio. Y este cautiverio duró 70 años, vamos a leer ahora a continuación. Pero pasados esos 70 años, Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia y a volver a Jerusalén y a reconstruir el templo de Jerusalén y a volver a poner en marcha todo el sistema de ritos y ceremonias que no eran ni más ni menos que el Evangelio eterno anunciado en símbolos para que todas las naciones conocieran el plan de salvación y pudieran llegar a un conocimiento de la verdad, pudieran obtener la salvación. Y hoy, hermanos míos, estamos en la misma situación, exactamente en la misma situación. Ha pasado ya un tiempo de que Judá estuvo en el cautiverio babilónico y ahora que Yahweh le manda a salir, muchos han salido de las iglesias caídas, que habían dejado de celebrar todos los ritos que Yahweh mandaba y los había reemplazado por otros que mandaba la iglesia de Roma. Hoy muchos han salido, pero las dificultades propias de la salida han llegado a la vida de cada uno de los que tuvieron esta experiencia, y ahora hasta puede haber en el corazón deseos de volver a donde salimos. Nunca dijo el eterno Yahweh Elohim que iba a ser fácil.
nunca dijo que el camino a la restauración de la verdad iba a ser sin dificultades. Todo lo contrario, Satanás va a hacer todo lo posible para que el verdadero culto, para que la verdadera religión sea establecida de vuelta, para que los ritos y ceremonias y todo lo que concierne al culto verdadero no se practique, que no haya un pueblo que lo practique, porque si hay un pueblo que practica todo lo que la Torá dice con respecto a la verdad, con respecto al plan de salvación, entonces se estaría anunciando a viva voz, no solamente con la voz, sino también con el ejemplo, con la práctica, el Evangelio a las naciones, y las naciones tendrían oportunidad de salvarse, y lo que menos quiere Satán es que le arrebatemos la presa. Por lo tanto, tenemos que saber, mis hermanos, que, primero, a los que no han salido aún, hermanos, es hora de despertar. Yahweh dice, salgan de Babilonia. Si ustedes ven en sus iglesias crucifijos, si ustedes ven en sus iglesias imágenes, si en sus iglesias no se guarda el Shabbat, no se enseña a honrar los mandamientos como Yahweh manda, no se conoce el nombre, no se enseña la verdad, no se enseña la reforma de la alimentación, no se enseña a volver a la alimentación original. Entonces, hermano, es tiempo de ir saliendo de las tradiciones de los hombres y volver a la Torá. Pero existe una necesidad imperiosa de que aquellos que salimos de las iglesias caídas nos congreguemos, nos reunamos. Esto es lo primero que el diablo va a atacar, mis hermanos. Lo primero que el diablo va a hacer es tratar de dispersar al pueblo para que no se reúna, para que no se congregue y no celebre las santas convocaciones. Porque el diablo sabe que si nosotros no celebramos las santas convocaciones, tarde o temprano nos vamos a enfriar y vamos a volver o al mundo o a las iglesias caídas. Y ahí sería absolutamente no solamente un fracaso espiritual para nosotros, sino que en vez de dar un mensaje al mundo de salvación, estaríamos dando un mensaje que lo único que haría es traer oprobio al mensaje verdadero, al nombre de Yahweh. Si hay una advertencia para el pueblo de Elohim en este tiempo, es que el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa del pueblo. Cuando el pueblo no cumple su cometido, entonces trae oprobio a la causa verdadera, trae descrédito. Así que, hermanos, hay una gran responsabilidad sobre cada uno de nosotros que hemos tomado esa decisión. Para los que todavía están en las iglesias, salir de Babilonia. Para los que han salido, no dejemos de congregarnos y no dejemos de practicar todos aquellos ritos que forman parte del culto verdadero. Quiero leer, hermanos, en Esdras, capítulo 1, vamos a ir al texto bíblico. En el contexto del cautiverio babilónico, ya habían pasado los 70 años de cautiverio en Babilonia, y ahora hay una oportunidad del pueblo para volver a Jerusalén. Pero esta oportunidad no viene por sí sola. Hay un acto milagroso que es la conversión o la confesión del rey de Persia, Ciro, y un decreto para volver a Jerusalén y reconstruir el templo, los muros, y volver a poner en funcionamiento el sistema de sacrificios y ofrendas. Vamos a leerlo en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, dice así: En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, ahí tenemos el primer libro, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique él casa a Yahweh, Elohim de Israel. Él es Elohim, el cual está en Jerusalén. Y a todo lo que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. De un día para otro, pareciera de modo milagroso, de modo repentino, un rey supuestamente pagano, el rey Ciro de Persia, firma un decreto diciendo que él recibe mandato directo de Yahweh de reedificar Jerusalén, y manda a todos aquellos que tengan el deseo de ir a trabajar a Jerusalén y reedificar el templo y los muros, a que vayan
y no solamente eso, sino que invita a todos los demás que ayuden con ofrendas de oro y plata y ofrendas para el templo. Así que este es el panorama inicial. Pero esto no solamente es un hecho milagroso que, bueno, sucedió en su tiempo y nada más. Esto es un símbolo importante para nosotros. El rey de Persia representa ni más ni menos que Yahshua el Mesías. Vamos a leer un pasaje donde el profeta Isaías predice este acontecimiento. Vamos a leer Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45 nos habla acerca justamente de lo que Yahweh iba a poner en el corazón de Ciro. ¿Y cómo lo llama el Eterno a Ciro? Lo llama de esta manera, su ungido. Capítulo 45 de Isaías dice así: Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar los lomos de los reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Elohim de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Yahweh y ninguno más hay, no hay Elohim fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahweh y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto. O sea, Yahweh lo llama a Ciro su ungido, que lo va a levantar, no solamente que va a poner todas las naciones en subordinación de él, sino que lo va a levantar para liberación de su pueblo. Y en esto es donde se cumple la profecía o se cumple un anuncio de lo que Yahshua hace en nuestra propia vida. Hay una profecía que se encuentra en el libro de Revelaciones. No pierdan el libro de Esdras porque vamos a volver ahí, el meollo del asunto está ahí en el libro de Esdras. Pero vamos a ir a Revelaciones, capítulo 16, donde se menciona justamente a los reyes del Oriente. Esto también es una profecía que habla acerca del Mesías, pero refiriéndose a lo que fue la caída de Babilonia. El imperio babilónico, que fue la gloria de su tiempo, tenía sus jardines colgantes, era una de las maravillas del mundo, fue el motivo por el cual Nabucodonosor, en su orgullo y en su soberbia, dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué, y en ese mismo momento se convirtió o se trastornó su mente y empezó a actuar como una bestia, comiendo la hierba del campo. Durante 7 años duró la locura de Nabucodonosor. Era el apogeo de su reinado, era la gloria, y era una ciudad amurallada de tal manera que no había forma de poder entrar a esa ciudad, no había forma de poder conquistarla. Sobre los muros de la antigua Babilonia podían andar carros con caballos, o sea, del ancho que tenían los muros de Babilonia. Hoy en día existen las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia, y se ha reconstruido casi por completo lo que había sido aquella inmensa ciudad, con sus pirámides, con su sigurat, con todo el esplendor y con toda la gloria. Solamente había una forma en que los reyes del Oriente, Ciro y Darío, reyes de Persia y de Media, podían llegar a conquistar Babilonia y hacerla caer. Solamente a través del río que entraba a la ciudad, que era la única parte que no estaba amurallada, si ellos podían vaciar el río, podrían ellos entrar a la ciudad de Babilonia. Y de esa manera fue que cayó Babilonia. La historia registra que fue a través del río, al río Éufrates, que ellos pudieron entrar a aquella enorme ciudad. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, solamente se hace una referencia. Es muy interesante el libro de Apocalipsis porque tira pequeños detalles que hay que ir a buscarlos en el Antiguo Testamento para poder armar el rompecabezas. En el capítulo 16, versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. También este pasaje nos lleva a otro, ¿sí?, que es Isaías capítulo 11, versículo 15 y 16, que nos habla acerca de esto, ¿sí? Y bueno, hay otras referencias bíblicas acerca de secar el río y que pasen los reyes del Oriente.
Babilonia es una gran ciudad que está amurallada. No hay forma ni de que alguien entre ni de que alguien salga. Pero si se seca el río, y recuerden Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis 12 el dragón echa un gran río para tratar de destruir a la mujer, y la mujer es sostenida y resguardada en un lugar desierto, dice Revelaciones capítulo 12, pero si se seca el río, entonces los reyes del oriente pueden pasar, entrar a Babilonia y hacerla caer. Solamente si Yahshua entra en nuestra vida a través de todas esas tradiciones y nos limpia nuestro corazón, puede hacernos salir de Babilonia. Y fue justamente uno de estos reyes de Oriente, el rey Ciro, el que promulgó el decreto que autorizaba al pueblo de Judá a volver a su tierra y reconstruir el culto verdadero. Estas eran algunas referencias que yo quería compartir con ustedes antes de avanzar con el tema. En el capítulo 2 se menciona una lista de Esdras, en el capítulo 2 de Esdras, se menciona una lista de todos los que volvieron a Jerusalén, todos los que volvieron a reedificar los muros y el templo en la ciudad de Jerusalén en aquel momento, y en el capítulo 3 se habla acerca de ese contingente que llegó a Jerusalén y cómo empezó a reactivar lo que eran las fiestas solemnes, los días de culto, los ritos y las ceremonias. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, que dice así: Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. ¿Saben de lo que habla esto, hermanos? Habla de la unidad. Que el pueblo de Elohim necesita congregarse y necesita estar unánime, en un solo espíritu, como estaban los discípulos en el día de Shavuot, de Pentecostés, en el aposento alto, cuando descendió el Ruach HaKodesh. El pueblo necesita las santas convocaciones para congregarse, no en cualquier momento, sino en las fiestas, en las lunas nuevas y en los Shabbat. Necesita congregarse, son santas convocaciones. Y obviamente el tema que se mencionó la semana pasada y la anterior acerca de los horarios de oración también es vital. Es más, si nosotros no cumplimos los horarios de oración, si no nos ponemos a orar todos los días de tarde y de mañana, que también se menciona en estos pasajes, muy difícilmente podamos congregarnos el fin de semana, muy difícilmente podamos querer celebrar las fiestas, porque no hay un continuo de oración durante toda la semana en nuestra vida personal. En esos momentos de oración es momento de intimidad de nosotros con Yahweh, con nuestra familia, nada más. Pero los días de fiesta, los días de Shabbat y los días de Luna Nueva son santa convocación. El pueblo necesita reunirse como un solo hombre, como el cuerpo del Mesías, con una cabeza que es Yahshua. Vamos a leer, dice: estaban reunidos como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, que en el libro de Zacarías se menciona como Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moshe, varón de Elohim, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Yahweh, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, y todas las fiestas solemnes de Yahweh, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Yahweh. Hermanos, cuando salimos de Babilonia, solamente cuando salgamos de Babilonia, esto le hablo a todos los que están todavía congregándose en las iglesias, que están sirviendo a la ramera, que están bebiendo el vino de Babilonia, el vino de la confusión, a todos los hermanos. Solamente cuando salgamos de Babilonia, cuando volvamos a reedificar las ruinas de Jerusalén, vamos a poder guardar las fiestas solemnes. Solamente en ese momento, no antes. No vamos a poder guardar el Shabbat como corresponde. Muchas veces hermanos evangélicos o cristianos de diferentes denominaciones dicen: bueno, yo he entendido lo del Shabbat, pero voy a seguir congregándome en la iglesia. Muy difícilmente puedo guardar el Shabbat, hermano. En Babilonia no se pueden guardar las fiestas. Ellos empezaron a guardar nuevamente las fiestas cuando salieron de Babilonia. Lo mismo que decía Moshe al faraón:
deja ir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto, no en Egipto, en el desierto, fuera de Babilonia, fuera de la ciudad de pecado. Versículo 6 dice, desde el primer día del 7º mes comenzaron a ofrecer holocaustos a Yahweh, pero los cimientos del templo de Yahweh no se habían echado todavía. Y aquí viene el meollo del asunto, hermanos. Nosotros tenemos que empezar a poner los cimientos del templo y a edificar el templo. Tenemos que empezar a hacerlo como pueblo, todos los que hemos salido de Babilonia. Tenemos que empezar a echar los cimientos y a edificar el templo. Dice, y dieron dinero a los albañiles, carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Antes de avanzar con el texto de Esdras, vamos a leer 2 pasajes del Nuevo Testamento para entender qué significa echar los cimientos y edificar el templo de Jerusalén en nuestros días. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, que nos habla un poco acerca de esto también. ¿Qué significa para nosotros en nuestros días reedificar el templo de Jerusalén? 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Porque nosotros somos colaboradores de Elohim y vosotros sois labranza de Elohim, edificio de Elohim. O sea, le está hablando al pueblo, le está hablando a las personas, a la congregación. Dice, ustedes son edificio de Elohim. Conforme a la gracia de Elohim que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yahshua el Mesías. ¿Qué estaban por hacer? Cuando llegaron a Jerusalén iban a poner los cimientos. Ellos estaban por poner los cimientos. Y acá dice que el cimiento es Yahshua. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, lo probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Elohim y que el espíritu de Elohim mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Elohim, Elohim le destruirá a él, porque el templo de Elohim, el cual sois vosotros, santo es. El pueblo, la gente, la Keilah, cada uno de nosotros formamos el templo de Elohim. Tenemos que ser reedificados sobre el fundamento del Mesías. Y esa edificación se logra en parte congregándonos, asistiendo a cada una de las santas convocaciones. En cada lugar de reunión, en cada lugar donde se exalte el nombre, puede ser una casa, puede ser un lugar al aire libre, pero tiene que haber un lugar de convocación, un lugar de reunión, para poder edificar el cuerpo del Mesías, el templo de Elohim, ¿sí? Esto es para que lo meditemos en nuestro tiempo, cómo sería reedificar el templo de Jerusalén. Y el otro pasaje es Efesios capítulo 2, versículo 17. Efesios capítulo 2, versículo 17 dice así. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Adón, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Esto es para que meditemos un poco, ¿no?, en lo que representa reedificar el templo de Jerusalén. Pero vamos a seguir leyendo en Esdras, capítulo 2, y vamos a llegar al versículo 8, y vamos a leer de ahí en adelante. Dice así: en el año segundo de su venida a la casa de Elohim en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas,
y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años de arriba para que activasen la obra de la casa de Yahweh. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, de vuelta, ¿no? Como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Elohim, junto con los hijos de Genadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Dice, y cuando los albañiles del templo de Yahweh echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Yahweh, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Yahweh, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Esta es una alabanza, hermanos, que se encuentra en el Salmo 100, en el Salmo 106, en el Salmo 107, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice, y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Yahweh, porque se echaban los cimientos de la casa de Yahweh. Ahora escuchen lo que sigue a continuación. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido de hasta lejos. Hermanos, no voy a leer ahora, pero el que quiera, anote Ageo capítulo 2, puede leerlo y comparar con este pasaje. Había ancianos, habían personas que antes del cautiverio babilónico, o sea, estas personas seguramente tendrían 90, 100 años, porque antes del cautiverio, antes de que pasaran los 70 años de cautiverio, ellos habían visto el templo que había construido Salomón, con la gloria que tuvo desde el principio, y ahora lo comparaban con los cimientos que se estaban echando y no lo podían creer. Estaban deprimidos, estaban tristes. Sin embargo, habían otros que estaban felices porque se echaban los cimientos del nuevo templo. Habían algunos tristes y otros felices. Hermanos, dice la Escritura en Ageo capítulo 2, no lo voy a leer ahora, pero ustedes pueden leerlo con más detalle, que también dice que lloraban al ver el nuevo templo porque habían visto la gloria primera que tuvo ese templo. Sin embargo, Yahweh le dice a Josué y a Zorobabel, no se pongan tristes, pónganse contentos, porque este templo va a ser santificado por el deseado de todas las naciones. Yahshua el Mesías va a habitar este templo que se ve pequeño, que se ve frágil, que no tiene la gloria y esplendor que tenía el templo de Salomón, va a ser santificado con el Mesías mismo que va a caminar en sus escalones. Y fue así como Yahshua el Mesías enseñó en las escalinatas de este templo, el templo llamado así, conocido como el templo de Zorobabel, que en el Nuevo Testamento se lo conoce como el templo de Herodes, porque Herodes también trabajó en su decoración. Sin embargo, era ese templo, ese segundo templo que no tenía la gloria del primero. Y hermanos, en los momentos de desánimo, cuando nosotros pensemos que somos pocos, o que tenemos muchas dificultades como congregación, o que nos cuesta congregarnos, o que no lo vemos con la gloria o con la pompa que había en las denominaciones de donde salimos, no nos desanimemos, porque ahora esta congregación, este templo, aunque parezca pequeño y frágil, va a ser santificado, debe ser santificado por Yahshua el Mesías, el deseado de todas las naciones, y no con el falso Espíritu Santo que se nos enseña en las iglesias, sino con Cristo mismo, su mente en la mente de su pueblo, en el cuerpo de su pueblo. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 4 de Esdras, y ahora empiezan a venir las dificultades, porque ellos salieron de Babilonia, empezaron a reconstruir, pero ahora vienen las dificultades. Y hermanos, todos aquellos que tomen la decisión de salir de las denominaciones y empezar a reunirse de manera independiente, buscando hacer la voluntad de Yahweh, congregándose con personas que también crean en la Escritura como regla de fe, van a venir dificultades. Y fíjense una de las dificultades que vinieron. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Elohim de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros
porque como vosotros buscamos a vuestro Elohim, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Hermanos, escuchen esto. Escucharon los enemigos de Judá y de Benjamín. Escucharon los enemigos del pueblo, que se edificaba la casa en Jerusalén, y vinieron y se hicieron los santos y dijeron, queremos congregarnos con ustedes. Infiltrados, hermanos. Infiltrados en las congregaciones, para destruir las congregaciones, para evitar que se lleve a cabo el plan de salvación en la vida de los creyentes. Infiltrados, los enemigos de Judá y Benjamín entraron en las congregaciones para destruirlas. Y yo puedo dar fe, y hay varios hermanos que pueden dar fe, que en las congregaciones que se hacen fuera de las denominaciones, las congregaciones que se hacen independientes en las casas, las mayorías reciben infiltrados, que andan buscando a quién devorar, a quién apartar de la verdad, del camino de la salvación, infiltrados. Ahora fíjense lo que respondieron Zorobabel y los que estaban con él. Dice, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solo la edificaremos a Yahweh, Elohim de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ellos pudieron distinguir, tuvieron la agudeza espiritual para darse cuenta quién era un infiltrado, quién había entrado para tratar de disuadir o de perseguir al rebaño. ¿Quién eran lobos vestidos de oveja? Hermano, eso va a haber siempre. Tenemos que tener la agudeza espiritual para darnos cuenta quién realmente está buscando a Yahweh y quién quiere entrar en la congregación simplemente para pervertir al rebaño. Esto, hermanos, parece una locura lo que estoy diciendo, pero es la pura realidad. Nosotros lo experimentamos en carne propia. Infiltrados, es así. Uno de los primeros problemas que enfrentaron este pueblo y que vamos a enfrentar también nosotros. Fíjense el segundo problema, versículo 10 del capítulo 4 de Esdras. Dice, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y la demás provincia del otro lado del río, dice, y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio el rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros vinieron a Jerusalén y edificaron la casa rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Disculpen, hermanos, que lo leí fuera de contexto. Las naciones de alrededor de Jerusalén enviaron una carta al rey de Persia diciéndole que la gente que había venido a edificar la ciudad iba a edificar la ciudad para independizarse de Babilonia o para oponerse en contra del gobierno, perdón, no de Babilonia, sino de Media y de Persia. Y la carta decía así, ahora, versículo 13, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias, y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Y hermanos, esto es algo que se va a cumplir ahora mismo en nuestros días, en un futuro no muy lejano. Ya estamos viendo, ya estamos sintiendo que se viene esto. Dice que las naciones de la tierra mandan una carta al rey diciéndole, no dejes que pase esto, no dejes que se reedifique la ciudad, porque va a producir disensiones, se va a rebelar contra vos. Fíjate en los libros de las memorias que siempre que se reedificó esa ciudad fue para mal, fue para perjuicio de los reyes. Hermanos, yo les pido simplemente que miren las noticias. Cada vez que se habla de grupos religiosos o sectas, llámese secta a todo aquello que no está dentro de una denominación oficial. Hace muy poco tiempo, hace muy pocas semanas, pasó un hecho terrible. Habían secuestrado a una mujer y la tuvieron secuestrada durante, creo que 3 meses, no recuerdo cuánto tiempo estuvo, varios meses, y había sido abusada, golpeada, maltratada, etcétera. Y resulta que el hombre y la mujer que habían secuestrado a esta chica eran miembros de una secta.
de una congregación que no estaba registrada, una congregación que no era una denominación oficial. Entonces fíjense que es muy fácil que un vecino de su congregación los denuncie y les diga a las autoridades: fíjense que siempre que se hacen reuniones en las casas, que siempre que se hacen reuniones que no son oficiales, fuera de las grandes denominaciones, fue para mal, y ellos van a mirar en los registros y van a ver que sí. Entonces se va a impedir que se hagan las congregaciones en las casas, se van a impedir que se hagan reuniones religiosas fuera de las denominaciones oficiales. Esta es otra de las cosas que va a pasar y tenemos que estar dispuestos y preparados para enfrentarlas. Yo no voy a seguir leyendo, hermanos, porque hay muchas otras cosas que pasaron, idas y venidas, pero finalmente el templo se reedificó. Finalmente el servicio religioso verdadero se llevó a cabo y fue para bendición de las naciones, fue para bendición del pueblo de Israel también. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en esta hora, en un tiempo análogo a lo que fue la salida de Babilonia en aquella época. Hay un llamado de Elohim en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, a salir de Babilonia. Desde Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, hasta Apocalipsis 18, siempre hay un llamado a abandonar las tradiciones de los hombres, a buscar la voluntad de Elohim por sobre todas las cosas. Por eso hay un llamado a todos los que nos escuchan hoy, que forman parte de alguna denominación oficial, que examinen a ver si están de acuerdo a las escrituras, a ver si está de acuerdo a lo que dice la palabra. Y a todos los que ya han salido, y en especial le hablo a todos los hermanos de nuestra congregación, con quien nos congregamos cada Shabbat, que no dejemos de congregarnos. Satanás va a hacer todos los esfuerzos para que no nos congreguemos cada Shabbat, cada fiesta solemne, cada luna nueva, que nosotros no cumplamos esas santas convocaciones. Pero así como el pueblo de Israel venció en aquel tiempo y Yahweh le dio poder para hacerlo, está dispuesto a darlo para nosotros, si nos postramos cada día para buscar cada día su voluntad, para buscar cada día su rostro y vivir en su presencia. Hermanos, ya estamos sobre la hora, sobre el final. Espero que estas palabras que hemos leído hoy pueden leerlo con más detalle en su culto personal. Esperamos que les sea de bendición